fórmula o estructura matemática. Vamos a escribir más arriba. Y van copiando, porque de esto, utilizando lo que vamos a desarrollar en este momento, es del taller. Entonces, fórmula o estructura matemática general del modelo de programación lineal. El modelo de programación lineal. Copien, por favor. Entonces vamos a utilizar una matriz de doble entrada que son muy útiles en ingeniería y en todos los campos del conocimiento. Sugerencia, utilizarlas. Toda la hoja horizontal. Entonces tendríamos una matriz de doble entrada. Yo por espacio voy a escribir a la derecha también. Ustedes lo pueden hacer hacia abajo. Entonces tenemos una matriz de doble entrada. Y lo vamos a ir construyendo. Entonces en la parte superior tenemos elementos, los parámetros que habíamos visto, los elementos del modelo de programación lineal. Y en la parte inferior, las formas, o fórmulas, o estructuras. A ver, vamos a poner con otro color. Elementos. Y formas. Entonces, como formas, vamos a tener dos columnas fundamentalmente. Yo voy a hacer una tercera. Ustedes no la hagan. Bueno, dejemos de ahí. Que en primer lugar sería función objetivo. Función objetivo. Que ya hemos revisado. Ya definimos incluso. Y restricciones. Las dos partes principales. Son 4. Habíamos indicado. Pero las dos restantes están incluidas en la función objetivo y las restricciones. Son las dos partes principales. Pues primero, forma general. Tanto de la función objetivo como de las restricciones.
Pues para eso vamos a copiar aquí el resumen de inversiones como ejemplo. Ejemplo de inversiones para que nos ayude a deducir estas formas de la función ejemplo de inversiones. Ejemplo de inversiones. Forma general. Entonces aquí teníamos la función objetivo, maximizar Z, perdón. ¿Cuál era la función objetivo del lado derecho de inversiones, Santiago Steven? En el resumen. Maximizar utilidades. Ya está maximizar Z. ¿Qué más era la ecuación o función objetivo del resumen? Eh, No lo tienen. no recuerdo, No se me fue la copiaron. idea. No están atendiendo. Wilder Kevin. Maximizar Z igual a ¿cuánto? Copió. No, es que no estaba igual, estaba haciendo Marcos. Está en otra cosa usted. Jessica Patricia. ¿Tiene el resumen? Tampoco. Si no copian, pueden bajar del aula virtual. Edgar Joel. La función objetivo. Sí, Inge, ya le dicto. A ver, la función objetivo maximizar Z 0.6, 0.16x1 más 0.12x2. 12x2, sujeto a las siguientes restricciones. Gracias. Dayana, primera restricción. Tampoco tiene. Sí, la inversión del producto 1 debe de ser con el 16%. Ya está la función objetivo. La primera restricción. Máxima inversión en las dos compañías. En las dos compañías. La primera restricción La, del... la primera ¿Tiene el está de resumen? 400,000. ¿Tiene el resumen? Sí, de la compañía 1 está en 400,000. No. La primera restricción del resumen. ¿Tiene el resumen? No lo tiene. Dice el monto total a invertir, máximo invertir, No. es de Ese es el 800,000. problema. El resumen. Llegamos al resumen con ustedes. Sí. No lo tienen. Marcelo Israel. Primera restricción. Ya es x1 más x2 X1 más X2 menor o igual a 800,000. menor o igual a 800,000. Gracias. Segunda restricción, Byron Eduardo. X1 más 0.5x2 menor o igual a 500.000. Menor o igual a 500,000. Gracias. Daniel Eduardo. Tercera restricción. X1 menor o igual a 400,000. 400,000. Cuarta restricción, Anthony Damián. No lo tiene. Brian Eduardo. La cuarta es señor. x2 menor o igual a 700,000. Copien. Hasta aquí las 4 restricciones del problema, porque involucran a ambas, hasta las 2 restricciones del problema. Tenemos las 2 variables. La 3 y la 4, límite máximo de las variables de decisión. X1 máximo 400,000, X2 700,000. Y X1 y X2 mayor o igual que 0, límite mínimo que acabamos de poner como requisitos. Copien el resumen, los que no tienen, porque vamos a trabajar en base a eso.
Copien, por favor. Dejarán los celulares. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya está. Entonces, función objetivo, forma general. Fijándonos en este resumen en este ejercicio de inversiones. Función objetivo es una ecuación de primer grado. Lado izquierdo de la ecuación de la función objetivo. Maximizar Z. Entonces vamos a generalizar esta fórmula o estructura matemática general primero, con notación matemática, lo más general que podemos poner. Entonces, generalizando, Z representa a la función objetivo maximización o minimización. Igual, luego tenemos en el ejercicio de inversiones 0,16x1 más 0,2x2. Entonces, generalizando, tendríamos x1 más x2 más otros términos. Vamos a poner con otro color. El 0,16 está antes de x1 y el 0,12 antes de x2. Generalizando, ¿cómo se llaman en matemáticas, en álgebra, en ecuaciones, inecuaciones? En ecuaciones principales, en este caso, el 0,16 y el 0,12. Porque x1 y x2 son variables de decisión. Son variables. Las últimas letras del alfabeto, variables, incógnitas. No se sabe cuánto es su valor. Hay que calcular. Pero aquí tenemos 0,16 y 0,12. ¿Qué son, Marco Vinicio? Son términos, son constantes, valores que sabemos. Valores constantes, muy bien. Permanentes. No varían. Parámetros también les llaman. Entonces, tienen un nombre específico, Luis de Steven. Estas constantes, permanentes, valores, numéricos. El 0,16 y el 0,12, ¿qué son? En ecuaciones. ¿Cómo les llaman? Matemáticamente. ¿Se acuerdan? Javier Alexander. ¿Qué son el 0,16 y el 0,12? Está bien, permanentes, constantes. Coeficientes. Parámetros, coeficientes. Coeficientes de las variables. Pues como son coeficientes permanentes, etcétera, debemos representarlos con las letras primeras del alfabeto. Pues como son coeficientes, vamos a utilizar la letra C. La letra C. ¿Está de acuerdo, Giancarlo? Sí, ingeniero. Entonces, C por X1 y C por X2. Para diferenciarlos, vamos a utilizar también subíndices. ¿Cuál sería el subíndice del coeficiente de X1, Giancarlo? Sería igual el 1, C1, X1. C1 por X1. Andrés Francisco, C2, ¿qué subíndice tendría? O el coeficiente de X2, ¿cuál sería? C2. C2. Entonces, 0,16 C1 por X1 más 0,12 C2 por X2. Z o la función objetiva es un vector, si se dan cuenta. Es un vector fila que va avanzando
por columnas, su lado derecho. Columna 1, columna 2, C1 por X1, C2 por X2. Más, vamos a suponer que tengamos otro término intermedio en este vector fila, que también sería C por X. ¿Con qué subíndice iría este término intermedio si vamos avanzando? Columna 1, columna 2. Andrés Francisco, ¿qué subíndice tendrían? C por X. C1 J. por X1, C2 por X2. Acuérdense de programación, álgebra lineal, matrices, vectores. Diego Fernando, ¿qué subíndice sería? A la n-1. Está cerca, pero n A es... la n. Cambiando las columnas de este vector filo, columna 1, columna 2, columna... Ludwig, José, ¿se acuerda? Yo Tampoco. pensé que eran n-1. N. Columna 1, columna 2, ¿alguien se acuerda? M por N. Subíndices, contadores. En programación. N es el último. Llega hasta N. Pero aquí va avanzando. Columna 1, columna 2, columna... ¿Alguien se acuerda? Subíndice o columna J. C sub J por XJ. Acuérdense en programación. Contadores de un vector. J igual a 1. Empieza en 0, empieza en 1. J más 1. Deben haber visto diagramas de flujo, algoritmos, ecuaciones. C sub J por X sub J. ¿Está claro eso, Kevin, Alexis? Sí. Pues vamos a suponer que tenemos más términos. Más términos en esta función objetivo o vector fila del lado derecho principalmente. Y llegamos a un último término. Marcelo Vladimir, ¿cuál sería? Igual C por X. Ahí sería N, entonces sí es el último. C sub N por X sub N. X sub N. Gracias. Lenin Alexander, ¿está bien? CN por XN como último término. Sí, Inge. ¿Todos alguna pregunta? ¿Alguien no está de acuerdo? Entonces ya tenemos la forma general de la función objetivo. ¿Alguna pregunta? De una vez vamos a hacer la forma general. Pero estamos mal aquí. Es desde acá. La columna. Forma general de las restricciones ahora. Entonces, si nos fijamos nuevamente en el resumen de inversiones, que ya lo tienen ustedes, vamos a hacer con otro color, ¿cierto? Tenemos 4 restricciones principales del problema, porque la última o las últimas, X1 y X2 mayor o igual que 0, es de todos los ejercicios, obligatorio, la condición de no negatividad. Entonces, del problema tenemos las 4 restricciones. La de máxima inversión en las 2 compañías, la de inversión máxima en producto A en las 2 compañías, la inversión en compañía 1 y la inversión en compañía 2. 4 restricciones, que coincide que todas son del tipo menor o igual, pero pueden tener los 3 operadores aquí, o los 2 combinados, o uno solo de ellos, menor o igual o mayor o igual. Iremos aplicando
y haciendo hincapié en ese aspecto. Entonces, primera restricción que ustedes nos dictaron, X1 más X2 menor o igual a 800,000. Esta restricción tendría un 1 antes de X1, que se sobreentiende, un 1 antes de X2, que se sobreentiende. ¿Está bien eso, Marcelo Vladimir? Sí, Inge. Menor o igual a 800,000. La restricción 2, X1 más 0,5, X2 menor o igual a 500,000. El X1, ¿qué tendrá antes? Kevin Alexis. Implícito. 2. 1 también. 1x1, que se sobreentiende. Más 0x5, más 0,5x2, porque era la mitad de la inversión en producto A en la compañía 2. Luego tenemos la tercera restricción. ¿Qué tiene antes de X1? ¿Qué número tendrá antes de X1 en la tercera restricción, Ludwig José? Ludwig, ¿qué tendremos implícito antes de X1 en la tercera restricción? X1 menor o igual a 400,000. ¿No está? Una hija, disculpe, señor Juan Internet. 1, atenderán 1x1 más. Como no hay X2 porque no había inversión, esta es la sola compañía 1. ¿Qué término irá aquí y que está implícito? Ya tenemos 1x1 más. Diego Fernando. 0. Inge. ¿Perdón? 0. 0. Muy bien. ¿Qué? X2. 0x2. La estamos representando. Gracias. Cuarta restricción. No tenemos X1 porque era la inversión solo en la compañía 2. Andrés Francisco. ¿Qué irá aquí? ¿O qué está implícito? Bajo de X1. Sería 0x1. 0x1, muy bien. Más. ¿Qué tiene X2 antes? Que está implícito y también. Giancarlo. Sería 1. 1x2. Entonces, cuestiones esenciales que las estamos recordando. ¿Qué forman estos números? 1x1 más 1x2, 1x1 más 0,5x2, 1x1 más 0x2, 0x1 más 1x2. Primero, ¿qué son? De las variables de decisión x1 y x2, estos números 1, 1, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 1. ¿Qué son matemáticamente? En notación matemática, ¿cómo se llaman? Javier Alexander, estos números. ¿Qué son? Coeficientes. Coeficientes también. Coeficientes, en este caso también de las variables de decisión, pero ya no en la función objetivo, sino en las restricciones. Son coeficientes, gracias. Muy bien. A ver. Luis Steven. ¿Qué forman estos 4, 2, 4, 6, 8 coeficientes? ¿Qué forman aquí en el lado izquierdo de las 4 restricciones? ¿Qué están formando? 1, 1, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 1. ¿Qué forman matemáticamente? La función objetivo decíamos que era un vector fila. Se forma un vector fila. ¿Qué forman estos 8 coeficientes, Steven? Ya, un vector columna también, que serían de X1 y X2, columna 1, columna 2. Pero tenemos también primera restricción, segunda restricción, tercera restricción, cuarta restricción. 1, 1, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 1. Entonces no solo es un vector columna, ¿qué más es? ¿O qué forman aquí? Una matriz. Una matriz, ¿no es cierto? Una matriz, muy bien.
Como estamos hablando de matrices formada por estas constantes permanentes, valores fijos o coeficientes, vamos a representarla también con con la primera letra del alfabeto, porque no es variable, son constantes. 1, 1, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 1. Entonces, esta sería la matriz A. La matriz A. De los coeficientes de las variables de decisión en cada una de las restricciones. Pues como dice Steven, tenemos, por ejemplo, este primer 1. Vamos a... Borramos esta liñita. Este primer 1. Primera restricción. Primer coeficiente, 1 por x1. Vamos a representar este 1 por x1, que está en la fila 1, columna 1. Entonces, en la fórmula general de las restricciones, Marco Vinicio, si la matriz es A, el coeficiente podríamos representarle por la letra minúscula A. Entonces, este primer 1 de la primera restricción va a estar multiplicando, o multiplica, mejor dicho, en el resumen, a x1, más el otro 1 multiplica, o A que multiplica x2. ¿Qué subíndice tendrá A, Marco Vinicio? El primer A de x1, el coeficiente de x1. ¿Qué posición tiene? En la primera. A1. A1. Verá que está en la fila 1, columna 1. A1, 1. A1, 1. Fila 1. Empezamos la fila 1. Con la columna 1. El coeficiente de x1, entonces A1, 1. ¿Está bien eso, Brian Eduardo? A1, 1 por x1. Sí, Inge. Y ayúdenos ustedes con el coeficiente. ¿Qué subíndice tendría el coeficiente de x2? Si está en la primera fila, segunda columna. Sería A1, X2. A1. X2. Le falta ahí. Es 1, 2. 2. 2. A1. 2. 2. Por x2. ¿Está claro todos? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien el segundo término A1, 2 por x2, Anthony Damián? Sí, Inge. Vamos a suponer igual que tenemos, gracias, otros términos y llegamos a un término intermedio en esta primera fila. Columna 1, columna 2, columna intermedia. Igual sería de A por X. ¿Qué subíndice tendrán ahí A y X? ¿Cómo será A por X, Anthony Damián? De un término intermedio de esta primera fila. AJ. ¿Perdón? La A primero. ¿Qué subíndice tendrá? IJ. Todavía no, porque estamos en la fila 1. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 1J. J. A1J. Gracias. Daniel Eduardo, ¿está bien A1J? Sí, Inge. Ya, ¿qué multiplicaría? ¿Qué subíndice tendría X? 1J por X. J. J, ¿no es cierto? Columna J. Columna 1, fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna J. Término intermedio de la primera fila de la matriz A. Más, vamos a suponer que tenemos más términos en esta primera fila. Y llegamos a un último término de esta primera fila. Igual A por X. ¿Cuáles serían los subíndices o cómo quedaría A por X, Byron Eduardo?
ANXN. ANXN. ¿Será que estamos en la fila 1? Ah, 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1. A1N entonces. 1N. Y XN. XN. Gracias. Marcelo Israel, ¿está bien a 1N por XN? Sí. Entonces, hemos concluido el lado izquierdo. De ahí que venía en cualquiera de las restricciones, Marcelo Israel. Luego del lado izquierdo, ¿qué viene? En cualquier restricción. En la 1, 2, 3 o 4. Dice X1 más X2. ¿Qué más sigue? Sus variables, sus igualdades sean fijos, mayores o menores. Los límites, ¿no es cierto? Los operadores. Entonces, en este caso, vamos a generalizar con la simbología mayor, menor o igual. Pueden ser los tres o dos de los tres. Mayor, menor o igual. Estamos generalizando matemáticamente. Dayana, luego del operador, ¿qué tenemos en cualquiera de las restricciones? El límite. El límite, el lado derecho, también se llama matemáticamente, ¿cierto? Límite, lado derecho. ¿Cómo se llama en notación matemática también a este límite o lado derecho, Dayana? En ecuaciones, en ecuaciones. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llaman? Los lados derechos también. Son el 800,000, el 500,000, el 400,000, el 700,000. También son valores, números constantes, permanentes. Se llaman todos estos de aquí términos independientes. ¿Se acordaron? Álgebra lineal. Álgebra. Términos independientes. ¿Está de acuerdo, Dayana? Sí, que ¿Todos alguna pregunta? Entonces, estos términos independientes o lados derechos o límites de las variables, perdón, de las restricciones, 800,000, 500,000, 400,000, 700,000 en el ejemplo de inversiones, como son permanentes, constantes, no son variables, también les representamos con letras primeras del alfabeto y hemos utilizado la C para coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo, la A para la matriz A de los coeficientes de las variables de decisión en las restricciones. Vamos a utilizar B. La letra B minúscula, porque también es un vector, para los lados derechos o términos independientes. Entonces, el 800,000. Edgar Joel, ¿qué subíndice tendrá? Siguiendo la matriz, sería B sub B1. B sub 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en la primera fila. Recuerden, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna J, fila 1, columna N, B1. Se acaba las columnas 1, 2, J, N, pasa a la siguiente fila. En programación, el algoritmo. Primero se acaban las columnas de cada fila y pasa a la siguiente fila. Jessica Patricia, ¿cuál sería el segundo? Vamos a hacer la segunda fila. Primer término. Sería A sub 2.1. A sub 2,1 por 1. X1. ¿Por qué A 2,1 por X1? ¿O por qué A 2,1? Porque en la segunda columna iba a ser el primer término. ¿Cierto? Segunda fila, primera columna. Fila 1, fila 2. Estamos en la fila 2. Fila 2, columna 1. X1, columna 1. ¿Está claro eso? ¿Todos alguna pregunta?
¿Alguien no entiende? Wilder Kevin, ¿cuál sería el siguiente término de esta fila 2? Sería A2, 2, X2. A2, 2, X2. ¿Por qué? Porque está en la segunda fila y de la segunda fila está en la segunda columna. Segunda fila, segunda columna. Muy bien. Gracias. ¿Cuál sería un término intermedio de esta segunda fila? Santiago Steven. A2J, XJ. A2J, XJ. ¿Por qué? Está bien, ¿por qué? Porque estamos ya en la segunda fila y J nos muestra que es de los valores intermedios. ¿Cierto? Segunda fila, término intermedio. Vamos a llegar en esta segunda fila a un término final. Wilder Kevin. ¿Cuál sería? Sería, a ver, A2N, XN. A2N, XN. Gracias. Jessica, ¿cuál sería qué le viene luego? Sería el signo de igualdad. Mayor. O sea, igual. según lo que Los le tres. asignemos. Que va del lado derecho, usted mismo. Sería B2. B2, fila 2, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien no está de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos otras filas en este modelo generalizado. Y vamos a llegar a una fila intermedia. Fila 1, fila 2, fila intermedia. Edgar Joel. ¿Cuál sería el primer término de una fila intermedia? Fila 1, fila 2, fila intermedia. Igual a por X. A subíndice J. J es las columnas. Columna 1, 2. Perdón. A I J. Y fila I, está bien. Fila 1, fila 2, fila I. ¿En qué columna estamos? Son J, pero ahorita estamos en la primera columna. Fila intermedia, columna 1. A sub I 1. A sub I sub 1. ¿Está bien eso, Edgar? ¿Está bien A sub I 1? Edgar. Sí, ingeniero. Ya, por X, ¿cuánto? Usted mismo. XJ. X son J, pero estamos en la primera columna de la fila intermedia. ¿Qué subíndice sería? Ya lo pusimos aquí. Sería 1. 1. A sub I sub 1 por X1. ¿Está bien eso, Dayana? Sí, Inge. ¿Todos alguna pregunta? ¿Cuál sería el siguiente término, Dayana? A subí 2, X2. A sub I 2, X2. Gracias. Marcelo Israel. ¿Está bien ese término A sub I 2, X2? Sí, ingeniero. Ayúdenos usted con el término intermedio de esta fila intermedia, columna intermedia. A sub I J, X A sub I sub J por X. J. J. Gracias. Byron Eduardo, ¿está bien A sub I sub J por XJ, término intermedio? Sí. ¿Alguna pregunta a todos? Vamos a suponer que hay otros términos en esta fila intermedia. ¿Cuál sería el término final de esta fila intermedia, Byron Eduardo? A sub I N por XN. A sub I N por XN. ¿Qué sigue luego? Gracias, Daniel Eduardo. El mayor o menor o igual. ¿Qué? Que BI. B sub I, fila intermedia, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todos? ¿Alguien no está de acuerdo o no entiende?
Pues vamos a suponer que tenemos otras filas. Y llegamos a una fila final. Anthony Damián, ¿cuál sería el primer término de una fila final? Fila 1, fila 2, fila I. A sub N1. N es columnas. Fila 1, fila 2, fila I, fila. ¿Alguien se NN. Fila. IN. N es columnas. Columna 1, columna 2, columna J hasta N. Fila 1, fila 2, fila I hasta Brian Eduardo. ¿Se acuerda? IN. No, N es columnas. Fila. Inge, tal vez es MN. M. Columna M. Columna 1, columna 2, columna I, columna M. ¿Está bien, Brian Eduardo? Es Inge. Ya, ¿cómo quedaría el término usted mismo? Sería AM1, X1. X1. ¿Todos alguna pregunta? Marco Vinicio, ¿cuál sería el segundo término de esta última fila? Sería AM2 y X2. X2. Gracias. Luis de Steven, ¿está bien AM2 por X2? Steven. Ya, ayúdenos usted con el término intermedio de esta última fila. AMJ por XJ. Gracias. Y llegaríamos, ya se nos mezcló, a un último término de la última fila y de la última columna. ¿Cuál sería, Javier Alexander, el último término de la última fila y columna o de la matriz A? AMNXN. AMN por XN, que es el término al que debemos llegar. ¿Está bien, Giancarlo, AMN por XN? Sí, ingeniero. Ya que continúa luego, usted mismo. Mayor o igual. Mayor, menor o igual a qué? Menor o igual a BM. B sub M, ¿no es cierto? B sub M. 2, fila I, fila M. Entonces tenemos ya la forma general de las restricciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, para generalizar, ustedes pueden ponerle al final, lo vamos a poner aquí. ¿Qué nos faltaría para generalizar las restricciones también, según el resumen? Porque está ahorita representadas hasta menor o igual a 800,000, menor o igual a 500,000, menor a 400,000, menor a 700,000. Luego dice los límites mínimos de las variables de decisión, X1 y X2. X1 mayor o igual que 0. ¿Cómo generalizaríamos eso, Andrés Francisco? ¿Qué es su índice de X? Vamos a generalizar que X1, X2, X1000 son mayores o igual que 0. X sub. X sub. La función objetivo como las restricciones, ¿cómo avanzan el subíndice de X? X1, X2, XJ, XN. ¿Qué subíndice sería? X sub J. J. ¿Está claro? ¿Todos de acuerdo? X sub J mayor o igual que 0. Generalizando. Y esto sirve también para la función objetivo.
que también tenemos aquí variables de decisión. Son las mismas, x1 y x2 en el caso del ejemplo. ¿Está claro eso, Diego Fernando? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta? ¿Todos alguna pregunta? Pues ya tenemos las fórmulas o formas de estructura matemática general, tanto de la función objetivo como de las restricciones. Nos faltan dos formas más. Ustedes pueden seguir haciendo hacia abajo y voy a borrar para poder hacer las otras dos formas. A ver. Entonces, voy a trazar aquí una liñita en toda la hoja. Y tendríamos la forma resumida. Forma resumida igual de la función objetivo y de las restricciones. Copien por favor hasta ahí, si no han copiado, copien por favor. Igualense, este cuadro vamos a utilizar en el resumen, perdón, en el taller. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro, Ludwig, José? Sí, Inge. Bien, entonces la forma resumida vamos a tomar como referencia, obviamente, la forma general. Entonces, la función objetivo primero, igual, z al lado izquierdo de la ecuación o función objetivo de primer grado. Eso no cambia. Z. Vamos a generalizar más en notación matemática. Si teníamos en la forma general de la función objetivo el vector fila en el lado derecho, C1 por X1 más C2 por X2 más CJ por XJ más CN por XN. Ahí está sumando producto C1 por X1 más C2 por X2 más CJ por XJ más CN por XN. ¿Cómo podemos resumir o representar estas sumas, Kevin Alexis? Con una sumatoria. Con una sumatoria, ¿cierto? Con una sumatoria. ¿Qué estaría sumando o ingresando en la sumatoria, Marcelo Vladimir? Perdón, Inge, no le escuché bien. Se me fue el internet. ¿Qué iría luego de la sumatoria? Irían los términos, Inge. Ya, ¿qué términos? ¿O qué multiplica? Las columnas. Irán las columnas, ¿no es cierto? Ajá. Dadas de aquí, de la forma general. ¿Qué multiplica? C por X, ¿no es cierto? ¿Está claro? Vladimir. Sí, Inge. Sí, Inge. Gracias. Lenin Alexander, ¿qué subíndices irán aquí en la sumatoria de estos productos de C por X? J. J, ¿no es cierto? El que varía. C sub J por X. J. ¿Está claro, Lenin? Sí, Inge. Es decir, este término intermedio es el que varía en sus subíndices y lo ponemos aquí como sumatoria del producto de C sub J por X sub J. ¿Está bien eso, Santiago Steven? Sí, Inge. ¿Qué más falta ahí para que esté completo la ecuación Z igual a la sumatoria de CJ por XJ?
Santiago, Steven. Los valores, o sea, ¿de dónde? Desde 1 Ya. hasta n. De J, ¿verdad? De j J va desde 1 hasta hasta N. n. Va variando, ¿no es cierto? Columna 1, columna 2, columna J, columna N. ¿Está bien esa fórmula o ecuación, Wilder, Kevin? Sí, sí, sí creo bien. ¿Está bien o no? Sí, ¿Todos alguna pregunta? ¿Está claro? Pues ya tenemos la forma resumida de la función objetivo. Ahora, en base a la forma general de las restricciones, todo este sistema de ecuaciones e inecuaciones, vamos a hacer la forma resumida de las restricciones. Entonces, primero el lado izquierdo. ¿Qué era el lado izquierdo de todo este sistema, Jessica, Patricia? ¿Qué era el lado izquierdo? ¿Qué formaba? O los coeficientes, ¿qué formaban? Jessica. Lo dijo su compañero Steven. ¿Está Jessica? Sí, Inge, pero no me acuerdo muy bien cómo era esa palabra. Atiendan, por favor. Su compañero lo dijo hace un momentito. Es la matriz A, el lado izquierdo. ¿Ya se acordó? Luego tenemos los operadores y el lado derecho, que era también un vector fila de B, sub 1, B sub 2, B sub I hasta B sub M. Entonces, lado izquierdo, Jessica, vamos a representar estos coeficientes multiplicados por las variables de decisión, A11 por X1, A12 por X2, A1J por XJ, A1N por XN. Pasa a la siguiente fila, A21 por X1, A22 por X2, etcétera. Pasa a la siguiente fila, hasta AM1 por X1, M2 por X2, hasta AMN por XN. Pues, ¿qué está haciendo? A11 por X1 más, A12 por X2 más, A1J por XJ más, A1N por XN, hasta más AMN por XN. ¿Cómo representaríamos todo este lado izquierdo de los coeficientes de las variables de decisión en las restricciones, Jessica? Estas sumas de filas y columnas. ¿Cómo representaríamos matemáticamente? Jessica. Con una sumatoria Ya, con una sumatoria. Muy bien. ¿De qué? de A y... De A por X, ¿no es cierto? Ajá, de A por X. Dices A. Y por J. A sub I sub J, muy bien. Por X. X sub J. Sub J. Este primer término, perdón, este término intermedio de filas y columnas, que es el que va variando, A sub I sub J por XJ. Gracias. ¿Está bien eso, Edgar Coel? Sumatoria de A sub I sub J por XJ. Sí, ingeniero. ¿Ya qué va luego del lado izquierdo? La igualdad, si es mayor o igual, ¿no? ¿No es cierto? Los operadores, mayor, menor o igual. Usted mismo. ¿Qué va luego de los operadores? Término independiente que sería Término independiente. ¿Con qué subíndice iría para generalizar? B sub I. B sub I. ¿Está bien eso? Gracias. ¿Está bien eso, Dayana? Sí, Inge. ¿Ya qué le falta ahí para que esté completa toda la expresión, toda la forma resumida de las restricciones? Sumatoria de A sujeta por XJ, mayor, menor o igual a B sub I. ¿Qué faltaría, Dayana? Le faltan los límites. J igual a 1 hasta M. A ver, vamos a escribir de nuevo bien. Sumatoria
de J, primero las columnas, J de 1 hasta N. ¿Qué más, Dayana? En I también, Y igual, de 1 hasta M. M. Pues primero varían las columnas, va junto a la sumatoria. Acaban las columnas de la primera fila, pasa a la siguiente fila. Se las pone afuera. ¿Se acuerdan de eso? ¿Está bien esa fórmula? Gracias, Dayana. Marcelo Israel. Sí. ¿Todos alguna pregunta? Pues ya tenemos la forma general de la forma general y resumida de las restricciones. Nos falta una forma adicional. Ustedes pueden seguir haciendo hacia abajo igual. Y tendremos una forma vectorial. Hemos estado hablando aquí de vectores y matrices. Una forma tercera, que es la vectorial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien no entiende? Preguntarán, porque vamos a aplicar esto en el taller. Entonces, forma vectorial, igual primero de la función objetivo. Vamos a generalizar más. Entonces, lado izquierdo de la función objetivo, z. Entonces, decíamos que el lado derecho es un vector fila. Pues tendríamos el vector z de los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo por un vector x. ¿Estaría bien eso, Marcelo Israel? Sí. ¿Todos alguna pregunta? Entonces, la forma vectorial de la función objetivo. Forma vectorial de las restricciones, vectorial o matricial también. Lado izquierdo primero. ¿Qué teníamos en el lado izquierdo de las restricciones o del sistema de ecuaciones en ecuaciones Byron Eduardo? En los coeficientes principalmente. A por X. Ya, ¿cierto? Entonces, ¿qué formaban los A? Los coeficientes. Una matriz. Una matriz A. Entonces, representando las restricciones, lado izquierdo. A, matriz. La matriz X. Perdón que se me trabó esto. Matriz A por el vector X de las variables de decisión, el mismo vector de acá, son las mismas X o variables de decisión, mayor, menor o igual al vector B de los lados derechos o términos independientes. ¿Está bien eso, Daniel Eduardo? Sí. ¿Todos alguna pregunta? ¿Alguien no entiende? Entonces vamos a concluir ahí las tres formas con esta forma vectorial tanto de la función objetivo como de las, está muy abajo, a ver, como de las restricciones. ¿Todos alguna pregunta? Y por último, hacia abajo igual,
Ustedes pueden continuar. Tenemos simbología. Vamos a resumir. Vamos a generalizar para cualquier tipo de ejercicio, no solo para este de inversiones de dos variables, sino para cualquier tipo de ejercicio, como hemos hecho con las formas general y resumida de la función objetiva y restricciones. Estos representan a cualquier problema o modelo de programación lineal, cualquier ejercicio. Tenemos simbología. Igual empezando desde la función objetivo. Forma general. Resumida y vectorial. Entonces, primero teníamos lado izquierdo, Z. Ahora vamos a poner en palabras, verbal, textual. Anthony Damián, ¿qué era Z? En programación lineal. Función objetiva. ¿Cierto? Función objetivo o objetiva también. Se encuentra libros con objetiva. Función objetivo, en la mayoría, a optimizar. Función objetivo a optimizar. ¿Qué decíamos? Vamos a ver dos casos. Maximización de utilidades. Maximizar Z. Que era maximización de utilidades. O de ganancias. Y min Z, en la mayoría de libros, autores, minimización de costos. Que incluyen, les decía, otros aspectos de optimización. Entonces tenemos esos dos casos. En algunos libros min C, minimización de costos, por la C de costos, pero se puede confundir con los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo. Entonces, universalmente se entiende o se utiliza max Z y min Z. ¿Está claro eso, Brian Eduardo? Sí, Inge. Gracias. Lado izquierdo. Lado derecho. Vamos con la generalizando igual. C sub J. ¿Qué eran los C sub J, Marco Vinicio? En general, en la función objetivo. ¿Qué eran los Son C? las posiciones. Las posiciones, no. Matemáticamente, ¿cómo se llamaban? Ya lo dijeron. Coeficientes. Coeficientes. ¿De qué, Marco Vinicio? Coeficientes de... Son los C1, C2, CJ, CN. Coeficientes de las variables, ¿no es cierto? De las variables de decisión. En este caso, de la función, en la función objetivo, que también se abrevia así. Coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo, C sub J. ¿Está bien eso, Luis Steven? Luego tenemos X sub J. ¿Qué eran los X sub J, Steven? ¿Qué son? ¿Es cierto? Variable. Muy bien. Entonces se denominan, generalizando, o X sub J, son la Jésima, o representan a la Jésima variable de decisión. O son simplemente, como dice su compañero, las variables de decisión. O BD, abreviando. O variables de decisión. ¿Alguna pregunta?
Entonces, eso en la función objetivo. En las restricciones. En las restricciones. Lado izquierdo. Forma general. A sub I sub J. ¿Qué eran los A sub I sub J, Javier Alexander? ¿Qué eran los A sub I sub J? Permanentes, constantes, parámetros o... Ya lo dijeron. ¿Está Javier Alexander? ¿O salió? ¿Puedes repetir, Inge? No la escucho muy bien. ¿Qué son los A sub I sub J? ¿Cómo se llaman? En el lado izquierdo de las restricciones. Son los coeficientes de decisión. Coeficientes también, ¿no es cierto? A ver, ¿coeficientes de qué? De Sí. decisión. Coeficientes de las variables de decisión. ¿En dónde? Ya no en la función objetivo, en las restricciones. Estamos en las restricciones ya. ¿Está claro, Javier Alexander? Sí, Inge. Gracias. Entonces, A sub I sub J por X sub J, que ya está acá como la J décima variable de decisión. Mayor, menor o igual. También teníamos B sub I. ¿Qué eran los B sub I, Giancarlo? Los límites de la restricción. Los límites de la restricción o términos independientes. Ay, términos independientes o lados derechos. O límites de las restricciones, de las limitaciones. ¿Está bien eso, Andrés Francisco? Sí, Inge. Bien, usted mismo. ¿Cómo generalizaríamos más lo de A sub I sub J? Que son coeficientes de las variables de decisión y las restricciones, pero ¿qué formaban? ¿Una qué? Matriz. Una matriz A. Entonces, A, matriz, igual de los coeficientes de las variables de decisión en las restricciones. ¿Está de acuerdo, Andrés Francisco? Sí, Inge. Gracias. A por matriz A por en la forma vectorial. Matriz A por vector X mayor, menor o igual que el vector B. Por lo tanto, ¿qué será B? ¿Qué será el vector B, Diego Fernando? El término independiente, Inge. El término independiente. A ver. Entonces es el vector. Es un vector de los términos independientes. Vector columna. Que lo vamos a seguir utilizando. ¿Todos alguna pregunta? ¿Alguien no está de acuerdo con esta formulación? Bien. Copien, por favor, si no lo han hecho. Porque esto utilizaremos el día martes a las 7:05. Arrancamos con el taller. No nos queda tiempo. En 9 minutos no alcanzamos a realizar el taller, a escanear y a subir.
Entonces, el martes, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Y también les mostraremos aplicaciones prácticas reales de esta formulación. Repito, esta fórmula, estructura matemática del modelo de programación lineal es la que se hizo o se concibió, se desarrolló por los investigadores operativos cuando se creó programación lineal en los albores de la investigación de operativo de operaciones hace décadas. Esto no ha cambiado. Y los vamos a mostrar en dos resultados de proyectos de investigación, la próxima clase, luego del taller. Un artículo científico, resultado de un proyecto de investigación y otro informe de dos aplicaciones a fórmulas de mezcla que se resolvieron vía software. Se armó el modelo con esta estructura, con el mismo procedimiento de modelaje que estamos utilizando con ustedes: formulación del problema, análisis de datos, cuadro de datos, construcción del modelo, resolución del modelo, etcétera, y con utilización de software. Entonces, el uno es de dietas alimenticias nutricionales para personas, para deportistas, resultado de un proyecto de investigación conjunto entre las facultades de Ingeniería en Sistemas de Electrónica Industrial, Ciencias Humanas de Educación y Contabilidad y Auditoría. Entonces participamos con programación lineal, con todo lo que es este modelo, y cultura física de ciencias humanas específicamente aportó con los datos de las dietas y de los atletas o deportistas. Se obtuvo estos resultados que pudimos armar un artículo científico, un paper. Se envió originalmente a un congreso internacional científico en Grecia. Se nos aprobó y se publicó en dos fuentes de referencia mundial. El primero en un libro, como capítulo de libro, en Springer, que es una de las bases de datos más importantes del mundo, y que ustedes pueden consultar incluso en Springer. Está también en la biblioteca virtual de la UTA, con licencias y todo, contratado. Y también luego se publicó en Scopus, una de las bases de datos más importantes del mundo, de artículos científicos. Pues ya está publicado este artículo de dietas aplicando programación lineal, esta estructura que acabamos de desarrollar con ustedes. Y luego también les mostraremos los resultados de otro proyecto de investigación, también de fórmulas de mezcla en alimentos, en cambio de nutrición animal, alimentos balanceados para aves. Real, ¿no? Una cuestión práctica para mostrar cómo se aplicó esta estructura, que repito, no ha cambiado. Lo que han cambiado son los métodos, las técnicas, se han ido actualizando, los algoritmos de resolución, el software, es lo que ha ido cambiando. Ahora tenemos software en línea, que vamos a utilizar también, software propietario de programación lineal, que resuelve programación lineal, software libre, y en Internet usted puede encontrar muchas aplicaciones. Lo que no hay mucho es aplicaciones web. Entonces, como parte de otras fases de este proyecto de investigación, con cultura física, se hizo una aplicación web por parte de un alumno de la facultad que se graduó hace pocas semanas con este sistema o aplicación web del modelo de programación lineal aplicado a dietas alimenticias nutricionales para personas en general, que se puede ser otra etapa, una aplicación móvil o un sistema experto inclusive, pero son otras etapas de investigación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces eso mostraremos, haremos el taller, mostraremos los dos
paper, los 2 artículos, los resultados de investigaciones aplicadas aplicando programación lineal. ¿Alguna pregunta? Entonces revisarán para el martes. Algo que me estaba olvidando. En este momento les voy a aperturar la tutoría académica para que la realicen. Revisaremos también eso el martes. Lo que han hecho de tutoría académica. Eso igual sobre programación lineal, ratificando todo esto que hemos estado viendo. Y revisen lo de esta estructura para hacer el taller el día martes. ¿Alguna pregunta? Es un taller de 5 minutos. Calificado. Si no hay preguntas, vamos a concluir por el día de hoy. No se olviden de la tutoría académica. En este momento les voy a habilitar. Muchas gracias. Hasta el martes. Cuídense. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Pasen bien.